Hechos capítulo 26, versículo 20. Creo que ya estamos bastante familiarizados con este pasaje y con estas verdades. Hermanos, abran las puertas completamente, completamente, porque cuando la temperatura es buena, es importante, creo que entiendan algo, los sugiere. Yo en la mañana abrí la puerta, no sé por qué ahora me la cerraron. Y yo no puedo estar pendiente de todo. No. ¿Quién tiene frío? ¿Alguien tiene frío? Nadie tiene frío. ¿Ok? Y si tiene frío, mejor que no tenga. ¿Ok? Gracias. Entonces, dejen abierto porque pasa gente por el frente y escuchan los cánticos. Escuchan los himnos. Pasa gente por el frente y escuchan predicando. Yo he visto gente parada escuchando allí. Yo he visto gente parada escuchando cuando estoy predicando. Por lo tanto, aprovechemos la temperatura agradable, porque you never know, como dicen los gringos. Tú no sabes cómo Dios obra. Amén. Bien. Hechos capítulo 26, versículo 20. Léalo conmigo, por favor. Todos juntos al unísono. Dice así: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son las obras dignas de arrepentimiento? ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? ¿Qué significa esta frase? Y vamos a tratar de responder a grosso modo con verdades que tienen que ver con el arrepentimiento. Padre, bendiga este tiempo, la porción de su palabra, que podamos estudiar brevemente acerca de esto de las obras o los frutos dignos de arrepentimiento. Bendiga este tiempo, su palabra. Gracias por todo. Oramos, oh Señor, por Israel y por todo esto. Que usted tenga misericordia de esas familias que han perdido familiares y que no saben nada de sus seres queridos porque están secuestrados por estos demonios. Padre, tenga misericordia y bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mateo capítulo 3. Ahora vamos a ver muchos pasajes para ir entendiendo. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. En Mateo capítulo 3 se da una frase parecida, cambia una palabra. Mateo capítulo 3, versículo 8. 3 del 4 al 8 mejor. Mateo capítulo 3 del 4 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pablo dice entonces, Pablo habla aquí refiriéndose a su testimonio, refiriéndose a lo que le enseñó Cristo cuando se convirtió, hacer obras dignas de arrepentimiento. Eso lo escribe Lucas en el libro de Hechos. Pero aquí Mateo describe que Juan el Bautista dice frutos de arrepentimiento. Significa que las personas arrepentidas simplemente deben demostrar mediante sus acciones
las evidentes señales de una vida arrepentida y convertida. Recordemos lo que dijimos en la mañana. Hechos capítulo 26. Se lo dije, Se lo dije. Hechos capítulo 26, versículo 20. Dios llamó al hombre pecador al arrepentimiento para que se arrepientan y se conviertan. Esto va de la mano. Esta es una secuencia que sucede todo junto prácticamente. Y por un orden, por decirlo de una manera humana, y por un orden lógico, entendemos que primero es el arrepentimiento. Y luego automáticamente, habiendo un arrepentimiento genuino, real, auténtico, verídico, como consecuencia, viene una conversión. Yo recuerdo cuando rendí mi vida a Cristo. Ahora, después que pasó el tiempo, sí me di cuenta que de verdad había rendido mi vida a Cristo. Pero escúcheme, y había un cambio por dentro. Un cambio por dentro, hubo un cambio. Pero no hubo cambio por fuera, en nada. Porque yo seguí en el mundo. Yo no fui a la iglesia de una vez. Cuando llegué, y el Espíritu me hablaba en esos días, cuando rendí mi vida a Cristo, el Espíritu me hablaba y entendía cosas, pero al no ir a una iglesia, se fue apagando esa vocecita que estaba allí guardada. Existía allí, pero cuando fui a la iglesia, en la cual ya me congregué y fui bautizado, allí la vocecita de nuevo se amplió y comenzó a suceder esa conversión, ese cambio, donde el cambio fue en primer lugar adentro. ¿Me explico? El cambio fue en primer lugar adentro. Luego comenzó a desarrollarse cuando ya me expuse de manera real, auténtica, a la predicación, a la lectura bíblica, cuando ya me expuse a la oración, cuando me expuse al compañerismo de los hermanos, entonces, la conversión se fue mostrando de adentro hacia afuera. ¿Me explico? Nosotros tenemos que entender que este es la realidad. Este templo, por ejemplo, este templo pagano, esas imágenes y esas cosas pagano. Allá atrás está el ojo que todo lo ve, del Illuminati. Allá atrás está, Juan Pablo lo veo. Aquí hay cosas oscuras. Aunque está usado por dentro, por el pueblo de Dios, pero este templo no se ha convertido en todo. Lo vamos convirtiendo poco a poco. ¿Entiende la idea? Pero existe una conversión real de adentro. El Espíritu Santo nos regenera, nos cambia, porque el arrepentimiento nos hace ver el pecado como nuestro real enemigo. Lo dijimos la semana pasada. El arrepentimiento nos hace ver que el pecado ya no nos agrada, nos molesta, nos inquieta, nos perturba. Y entonces damos la vuelta y vamos caminando hacia allá. Y al dar la vuelta es convertirse. Arrepentidos y convertidos. Ahora, este asunto de los frutos dignos de arrepentimiento son las señales evidentes de una vida, bien dicho, arrepentida y convertida, de una vida cambiada, de una vida que no le agrada vivir en la miseria emocional, en la miseria social, en la miseria matrimonial, en la miseria familiar, en la miseria espiritual. Porque queremos y anhelamos, porque somos arrepentidos y convertidos, anhelamos la luz de Dios, las verdades de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, la benignidad de Dios y todo lo bueno que viene de Dios.
y la gente no lo entiende. Nuestros familiares inconversos no lo entienden. Algún día cuando se conviertan lo van a entender. Así que aquí en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista exhortaba a la gente a ir más allá de las palabras y los ritos. Por eso dice que cuando vio a los fariseos, dice, vosotros que queréis oír del juicio venidero, generación de víbora, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que Juan el Bautista le estaba diciendo a los fariseos, a los hipócritas, que no es cuestión de palabra y no es cuestión de ritos religiosos y de llegar a la iglesia para golpearse el pecho. Es cuestión de acciones. Vamos a leer la lectura que acabamos de leer. Busque, acompáñeme, mire. Yo no sé usted, pero yo no sé usted si toma en cuenta la lectura que se hace aquí. Yo la tomo en cuenta, yo la leo. Por lo general, en la mañana estaba leyendo y me llamó la atención y la mencioné. Mire ahora. Lucas capítulo 6. Versículo 27, mire, y lo leímos, y aquí está bien claro lo que estoy tratando de enseñar. Pero, Lucas 6, 27, pero a vosotros los que oís, los que han escuchado el mensaje, los que oímos la palabra de Dios, los que tenemos los sentidos abiertos por la gracia de Dios, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Eso solamente lo puede hacer un inconverso, o sea, un creyente. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. ¿Sabe qué es esto? Las señales propias, las evidencias propias de una vida arrepentida y convertida. Frutos dignos de arrepentimiento. Sigue leyendo. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Yeah, right. Asia, ¿cómo la ves? Yossi, ¿cómo la ves? Robert, ¿cómo la ves? Y yo sé a quién menciono por si acaso. ¿Eh? Gabriel, ¿cómo la ves? Betty, ¿cómo la ves? Yo sé a quién menciono. Y con amor y con respeto. Yo menciono a algunos porque tenemos ya confianza. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Ofrézcome, señores. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hermano, es que este asunto del cristianismo escúchame, no son palabras. Y Juan el Bautista vio a esos judíos recalcitrantes, hipócritas, generación de víbora, sepulcro blanqueado, les dijo Cristo. Y hablaban bonito. Y en la sinagoga hacían cosas lindas, y eran maestros, y eran líderes, y hacían cosas lindas. Oye, todos le rendían pleitesía. Pero cuando Juan el Bautista dijo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, los hechos tienen que hablar más que tus palabras y tu religión dentro del templo. Esto no se predica ya. Esto no se predica porque ya ni se entiende lo que significa arrepentimiento y conversión. Ya no predican de arrepentimiento y conversión en las iglesias. Y como vimos en la mañana, el primer mensaje de Jesucristo fue arrepentidos.
El primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. El primer mensaje de Pedro en capítulo 2, capítulo 2, correcto, fue arrepentidos. Y aquí dice Pablo que el Señor cuando se le apareció le dijo, y dile que, y cuando los predicas, dile que hagan obras dignas de arrepentimiento. Sigamos leyendo. ¿Quiere que le siga doliendo? ¿Quiere que nos siga doliendo? Vamos a leer. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Cerremos la iglesia y convirtámonos en club social. Y si prestáis a aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oye, si Dios le da a todos, el sol sale para todos, la lluvia es para todos, el aire es para todos, la fruta en el campo es para todos, las flores son para todos, bueno y malo, porque nosotros hacemos diferencia, porque no entendemos que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Curioso como Dios obra con una lectura bíblica y justamente va conectado con el tema. Versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medid, os volverán a medir. Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y añado entonces, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, para que se sepa que somos árbol bueno. Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Porque, versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, de adentro. Porque es bueno porque ha creído en Cristo, es bueno porque ha habido un arrepentimiento, es bueno porque ha habido una conversión real. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ay, si, como siempre digo, ay, si las miradas mataran hacia. Que te dé un cáncer de próstata, ¿cómo fue? Es chiste local por si acaso. Chiste local con mi hermana Asia, lo cual bajo ningún punto de vista uso esta ilustración para fustigarla, no. Pero son ilustraciones que nos enseñan cosas que suceden dentro de la familia de la fe, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Fruto. Decimos Señor, Señor y hacemos lo que se nos viene en regalada gana. Y al final habla del hombre sabio que construyó sabiamente. Y habla del hombre necio, si no me equivoco, sí, que construyó malamente. Hermano,
Frutos dignos de arrepentimiento, entonces, ¿qué es? Darnos cuenta lo malo que hacíamos, lo malo donde íbamos, lo malo donde caminábamos, lo malo que tocamos o que tocábamos, lo malo que mirábamos, lo malo que hablamos y que se convierte en bueno. Eso es todo, acciones reales. Mire, vaya por un momento que no está en el pasaje, pero para que no haya excusa. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Pastor, pero yo no me doy cuenta, o sea, yo no me doy cuenta de esto, o sea, yo vengo a la iglesia, me gusta lo que dicen, lo que enseñan. Aquí había uno que se me acercaba cada vez que terminaba. ¿Cuántos recuerdan los antiguos? Al amigo de Daniel Valdés, al hermano de Holanda, el doctor. ¿Usted conoció al doctor? Al vecino de Daniel, que era un doctor. ¿Usted lo conoció? Bueno, el doctor, él le decía el doctor, él venía de la iglesia y cuando terminaba yo el mensaje, salíamos y hablaba medio acobonado, me decía, chico, qué principios tan puritanos, me decía. Y me decía, qué verdades tan socialmente hablando agradables. Nunca se convirtió, por supuesto. Nunca se convirtió, pero le encantaba venir a escuchar estas verdades, estos principios que él los consideraba buenos, pero él no estaba convertido. Simplemente lo miraba de aspecto social. Pastor, pero yo vengo a la iglesia y me gusta, pero no me doy cuenta en esto de que hacía lo malo y ahora tengo que hacer lo bueno. Yo vivo igual. Pastor, no hay cambio en mí. Espérese. Tito capítulo 2 enseña una realidad inequívoca, porque la Biblia no miente. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia de Dios, dirigida por el Espíritu mismo Santo de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha entregado, se ha esparcido, por decir así, para salvación a todos los hombres. ¿Qué hombre? A todos los hombres, automáticamente no, a los que creen. Pero mire lo que dice ahora. Enseñándonos que, es decir, la misma gracia de Dios que nos alcanzó, que nos salvó, que nos perdonó, que nos trajo al arrepentimiento, que nos trajo a la conversión, y nosotros aceptamos el llamado y nos arrepentimos y nos rendimos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Estas personas que hemos tenido este encuentro personal con el Señor, la misma gracia que nos salvó, versículo 12, es la misma gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo sobria, justa, piadosa y voy a añadir, y santamente. Escúcheme, nadie me tuvo que decir a mí que yo tenía que dejar de decir palabrotas y palabras feas. Yo de 10 palabras hablaba 7, 8 feas, malas. Y los chistes de doble sentido, ¿entiende el término? Chistes de doble sentido, picaresques, chistes colorados, no sé, ¿se entiende? Eso era normal en mi familia. A mí nadie me dijo que eso se me tenía que quitar. La gracia de Dios me alcanzó y me fue enseñando poco a poco. Si es que hay gracia de Dios, si es que hay Espíritu Santo de Dios, hacer por frutos dignos de arrepentimiento. Sigamos adelante. Por lo tanto,
Segunda de Corintios 5:17, que es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos años usted lleva convertido? ¿5 años? ¿10 años? ¿Nadie de su familia le ha dicho alguna vez que hay cambios en su vida? Entonces hay un problema. Vuelvo a repetir, ¿cuántos años usted lleva en la fe? ¿Y nadie en su familia le ha dicho que usted ha cambiado? Si a usted nadie le ha dicho que ha cambiado, hay un problema con esa fe. A mí inmediatamente me comenzaron a criticar, a cuestionar, a crucificar. Mi familia y mis cuates del vecindario, de una vez, hasta homosexual, me dijeron no sé cuántas veces, porque ya no andaba en las correrías con ellos. Ya no andaba metiéndome con las mujeres. Es evidente el cambio. Entra una persona sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, con una cara de amargura, de frustración, con una cara de enojo, con una cara de preocupación, con una cara de depresión, yo no sé, tantos adjetivos que podemos decir al respecto, un montón de cosas. Y esa persona se convierte a Cristo. Créame, esa cara cambia. Ese rostro cambia. Esa mirada cambia. Esas palabras empiezan a cambiar. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se da, se debe dar, se tiene que dar, porque es preciso que se dé en aquellas personas arrepentidas y convertidas un cambio de mente y de corazón, por ende de actitud, que motiva no solo a evitar el pecar, no solo a rechazar el pecar, sino a odiar el pecado, el pecar, de tal manera que somos empujados, llevados, impulsados ahora a elegir lo bueno, a buscar lo bueno, por desechar lo malo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Efesios capítulo 4. Un ejemplo práctico. Efesios capítulo 4. Ahora, como decía mi pastor Nelson, no puedo evitar que los Hades vuelen alrededor de mi cabeza para tentarme y para colocarme ideas de hacer lo malo, de pensar lo malo. Pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. ¿Cuántos recuerdan a mi pastor Nelson? Con la ilustración que les dije en la mañana. Cualquiera toma un punzón, un destornillador y le revienta las gomas al descarado que te bloquea el camino que tú no puedes salir. ¿Yo soy el único pecador que pasa por eso? No, ¿cierto? Pero una cosa son los dardos del enemigo. Otra cosa es hacerle caso a los dardos del enemigo. Y ya no podemos, yo puedo hacerlo, pero no debemos. Porque en nuestra humanidad tenemos la libertad para hacerlo. Yo voy a la cocina y agarro un cuchillo y hago pum, 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 pum. ¿Y quién sabe quién fue? Nadie sabe quién fue. El dueño del vehículo va a saber que quien se lo hizo se parquea allá adentro. Él lo va a saber, pero no va a saber quién fue. Pero ¿y el problema es que me meto con el Señor después? Porque yo temo a Dios. Dije, nadie vio. No, hay alguien que ve. Hay alguien que ve.
y mejor tenemos que dejar a Dios que haga su venganza, que haga su juicio. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Efesios capítulo 4, versículo 28. Así que, con todo lo dicho, versículo 25, Efesios 4, 25, por lo cual, lo que pasa es que yo tomé una idea, pero no leí el pasaje completo. Versículo 22, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, es decir, debido a esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El que mentía, deje de mentir y hable verdad. Y aquí lo tengo puesto como ilustración, sin leer el pasaje completo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. No dice que el Espíritu te la va a quitar. Quítala tú. Quita de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por si acaso. Antes bien, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es entonces la idea. Por lo tanto, Santiago capítulo 2, creo no hacer violencia a la palabra de Dios, que podríamos unir este pasaje para poder ilustrar más ampliamente este concepto de hacer obras dignas de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí no habla, escúchame, aquí no habla de frutos de arrepentimiento, pero aquí habla de obras de un salvado, que hay una conexión directa. Yo estuve pensando en esto, Pastor Jerry, corríjame. El arrepentido va allá, cambia su actitud para con el pecado, y cambia de tal manera que convertido ahora camina hacia allá, iba al infierno, ahora va al cielo. El arrepentido, el convertido, para darnos cuenta que es real ese arrepentimiento y esa conversión, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y luego entonces le es posible ser partícipe de las obras, de las buenas obras preparadas para los creyentes por el Señor desde el principio de la eternidad, como dice la Biblia. Lo que estoy tratando de decir es esto: ninguna persona puede hacer buenas obras como Dios manda si no primero da frutos dignos de arrepentimiento. El hermano César Pión, ¿cuántos recuerdan al hermano César Pión? Yo sí. El hermano César Pión, en una cátedra que dio, el hombre era muy elocuente y él era muy calmado para enseñar, pero me gustaba como enseñaba a mí. Él dijo esto que nunca se me olvidó: el hombre normal que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, hace obras. El hombre convertido hace buenas obras. Y la Biblia, de alguna manera, podríamos decir que hace una diferencia, donde Dios manda al convertido a hacer buenas obras.
Pero repito, para que podamos, y ese otro tema que podría darlo en cualquier momento, quizás más adelante, pero, y lo tengo hecho porque está todo revisado, pero para llegar a hacer buenas obras, primeramente tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No sé si se podría conectar a esa idea, Pastor Jerry. Lo interesante, como usted dice, cuando la Biblia habla de la fe y las obras, nunca hace la distinción entre la fe y las buenas obras. Claro. O sea, cada tipo de buenas siempre es producto de... Correcto. Sigamos adelante. Mateo 3:10. Y creo que con lo que se ha dicho está más claro. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos, no vamos a ir para allá. ¿Qué pasa si no hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Porque no ha habido conversión, porque no ha habido arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 10. Bueno, tomemos el 8 hasta el 10. Juan el Bautista le dice a los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí habla de buen fruto, y en el versículo 8, que es el versículo 10, y el versículo 8 dice, fruto de arrepentimiento. Entonces no estoy haciendo violencia a la palabra de Dios cuando digo que frutos dignos de arrepentimiento, en el versículo 10, es lo mismo que decir, buen fruto. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Porque no puede dar buen fruto. Porque no está convertido. ¿Por qué no está convertido? Porque no está arrepentido. ¿Por qué no está arrepentido? Porque no ha querido creer en Cristo. Creyó en una iglesia, creyó en una religión. Le cautivó que fulano predicaba de tal y cual manera y le llama la atención los temas puritanos que se predican. Por lo tanto, quiero recordar en todo caso. Busque Gálatas 5, para que veamos que también habla sobre esto. Pero quiero recordar en todo caso que los frutos dignos de arrepentimiento y las buenas obras que implica obediencia no son para salvarnos, sino señales evidentes de la vida nueva en Cristo, que es una vida arrepentida y convertida, que muestran y enseñan que ya nosotros somos salvos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, una vida impía, una vida que no agrada a Dios, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu. Podríamos decir que los frutos, vuelvo a repetir esta frase que escuché una vez por ahí, sin hacer violencia a la palabra de Dios, podría decir que los frutos del Espíritu de alguna manera me acompañarían a los frutos dignos de arrepentimiento y a las obras y a las buenas obras que somos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque mire los frutos del Espíritu. 22, Gálatas 5:22, Gálatas.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el Antiguo Testamento, solamente lo voy a ilustrar, no voy para allá. ¿Qué ejemplo clásico tenemos de arrepentimiento en el Antiguo Testamento? ¿Qué ejemplo clásico tenemos en el Antiguo Testamento de arrepentimiento? A ver, Pastor Jerry. No es un caso violento. Hay un caso más violento, más evidente, más genuino, más impactante en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Jonás fue enviado a predicar a Nínive y no quiso. Y en vez de ir a Nínive, fue a la otra ciudad. Y el diablo le tenía un barco preparado para ir a la otra ciudad. El hombre fue al barco, hubo tremenda tormenta y cayó en un tremendo problema y los marineros lo echaron al mar y fue tragado por un pez grande. Allí vino un arrepentimiento forzado, no estoy hablando de Jonás. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, por segunda vez Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica, porque voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. Y Jonás entró a la ciudad, al pueblo, a los ninivitas, y dice la Biblia que esa gente se comenzaron a arrepentir de una manera increíble, y que el pueblo comenzó a arrepentirse, a hacer ayuno, a hacer silicio, y luego cuando el rey escuchó eso, el rey obligó hasta las bestias a hacer ayuno, en arrepentimiento. ¿Se recuerda ese pasaje? No quiero ir allá porque ya el tiempo estamos. Tengo entendido, porque no me recuerdo, que el juicio de Dios vino 60 años después, prácticamente la siguiente generación. Tengo entendido, porque esa generación que se le predicó la palabra de Dios, se arrepintieron de su pecado. Y fue un arrepentimiento drástico de todo el pueblo. ¿Qué ejemplo clásico tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué drástico? Aparte de Pablo. Aparte de Pablo. Gracias por eso, es verdad, Pablo. Pero hay otro clásico en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Quién dijo? Zaqueo. Zaqueo se echó de arriba del árbol y miró que venía el Mesías, Cristo. Y Cristo le dijo: "Hey, yo man, what's up, buddy? What happened to you, buddy? Come down, my friend, ven acá." Y bajó y se veía grande arriba del árbol, pero cuando apareció era pequeñito. "Oye, tengo que ir a tu casa." Y fue a la casa. Y dice la palabra de Dios que Cristo quedó impresionado por la conversión de ese hombre. Todo lo devuelvo, o sea, hasta 40%, bueno, cuadruplicado. El hombre vino con un arrepentimiento que fue impactante. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Hoy ha llegado la salvación del reino a este hogar. ¿Cuál es un pseudo arrepentimiento? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Un pseudo arrepentimiento, es decir, simplemente fue un remordimiento. ¿Quién? Judas. Y termino con este pequeño pensamiento que yo tengo acá. El arrepentimiento de Judas fue, en griego,
metanoia, simplemente un cambio de parecer por intereses personales, y no fue metanoia, cambio de mente o de corazón, ya que tuvo remordimiento porque se dio cuenta que la recompensa que él anhelaba, todo lo perdió, porque se dio cuenta, esperaba que el Mesías le entrara al reino y que ganaran mucho, y se dio cuenta que el Mesías no era lo que él esperaba, no era el concepto que él tenía, y luego no le satisfizo el dinero que le dieron los judíos, entonces fue y se ahorcó. Un simple remordimiento. Obviamente hablando, si se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Amada iglesia, somos llamados a vivir haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Escúchame, eso no se ha acabado. Eso nos va a durar toda la vida cristiana aquí en la tierra. Eso es parte de, como decíamos la semana pasada, es parte de los aspectos propios de una vida cambiada y transformada, arrepentida y convertida, para aprender a vivir en santidad, en santificación la vida cristiana aquí en la tierra. Somos llamados a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amados, entendamos esto. ¿Quién es libre de pecado? Tire la primera piedra. De faltas, de errores. No vamos a decir en un buen castellano, ¿quién está libre de meter la pata? Pero si la mete, sáquela. Sáquela. No la deje adentro. Arregle las cosas. Porque somos llamados a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y luego entonces se suma esto, los frutos del Espíritu, con las buenas obras a las cuales somos llamados. Porque no pretendamos hacer buenas obras y mostrarnos como buenos cristianitos cuando estamos odiando, cuando estamos matando con nuestra mirada y cuando estamos reventando las gomas del vecino porque me bloqueó el camino. Porque eso es hipocresía. Amén. Puesto en pie. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Y nos permites, oh Señor, a grosso modo, entender estas verdades que son relevantes para la vida cristiana, que son necesarias para la vida cristiana, que hoy no se escuchan porque hoy es un show, hoy las iglesias son una entretención, no edifican al pueblo, se dedican a entretenerlo. Por eso que el cristianismo ha fallado severamente en este país, porque necesitamos predicación, no entretención. No necesitamos show, para eso tenemos el circo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? Como dije, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Y esa gracia nos ayuda, nos habla, nos amonesta, persiste en ayudarnos, su benignidad, su amor, como leíamos en la mañana en Romanos capítulo 2, que toda y la paciencia de Dios, su benignidad, su longanimidad, trabajan en favor nuestro con la paciencia de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Pero tenga cuidado, no se demore, porque el corazón se va poniendo cada día más duro. No se demore. Visualice en su vida, acepte en su vida, coloque en su vida, en su mente y en su corazón esta idea. Tenemos que estar constantemente teniendo frutos dignos de arrepentimiento, porque seguimos metiendo la pata y seguimos pecando y nos seguimos equivocando. De tal manera que junto con esos frutos dignos de arrepentimiento podamos hacer las buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y sobre esas buenas obras Dios quiere bendecirnos. Pero si hacemos buenas obras sin frutos dignos de arrepentimiento, son obras humanas que no vamos a ser bendecidos y somos delante de Dios sepulcros blanqueados, como los fariseos. Somos generación de víbora. Bendice, Señor, este tiempo y tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga.